bienvenidos a un programa más de Sin Código, el programa de ciencia y tecnología de la Radio Pública de Luján. Hoy estamos con un invitado especial de lujo, un amigo de la casa, como decimos, bueno, con todos los invitados que apreciamos en este programa. Estamos hoy con Estanislao Salas, licenciado en Kinesiología y Fisiatría. Y yo iba a poner especialista, no sé si es así, en alto rendimiento. Y si hablamos de formalidad, especialista no, pero sí, es a lo que me dedico. Es a lo que hoy estás abocado casi al 100. Sí. Bien. ¿Cómo andas, Stani? ¿Cómo te va, Ignacio? Un gusto. Bueno, vamos a hacer el entre, que Stani es un gran amigo mío de hace mucho tiempo. Hemos compartido muchísimos partidos de rugby, Sí. Juveniles hace Toda muchos años, superior también. Y bueno, hoy estamos acá porque Stani tiene un recorrido, bueno, muy bueno con todo aquello que tiene que ver con la kinesiología, pero no desde el ámbito que creo que uno le llega directamente del consultorio y solamente ahí encerrado, sino también tuvo, bueno, diferentes etapas muy diversas encima, porque se puede decir como que te vas de un punto al otro, ¿no? Sí. Sí, bueno, yo me recibí licenciado en Kinesiología y Fisiatría en el 2014, más de 10 años. Y lo que me pasó al final de la carrera es un poco descubrir esto que vas diciendo de que en realidad por ahí el ejercicio de la profesión va mucho más allá de lo que está en la cabeza de todos, del consultorio y de algo traumatológico, que tal vez medio que por eso y asociado al deporte yo empecé a estudiar kinesiología, pero en los últimos años de la carrera fui descubriendo otros ámbitos en donde trabajaba un kinesiólogo que yo no tenía ni idea, como fue la terapia intensiva, por ejemplo, kinesiólogos intensivistas de cuidados críticos y respiratorio, kinesiología con quemados, por ejemplo, que a mí me encantó esa rotación. Bueno, básicamente eso, decir, che, esto es muchísimo más grande de lo que en principio conocía y a raíz de eso fue un poco mi intención de querer hacer residencia hospitalaria después de recibirme. Porque básicamente durante una residencia vos estás 3 años más formándote, ya trabajando y ya sos profesional, pero formándote en distintos ámbitos de la profesión. Después depende a veces donde hagas la residencia, tienen cierta inclinación más a un lado o al otro. Yo hice mi residencia en el Hospital Austral. Bien. En donde terminé teniendo bastante más inclinación en la formación de cuidados críticos y terapia intensiva, cosa que no pensé que iba a ser tan así. Yo buscaba algo un poco más general porque, por esto que decía, me interesaba tener un panorama bastante más amplio de lo que implicaba la carrera, que por ahí yo en principio tenía medio solamente la beta deportiva. Y bueno, en el Austral tuve, ahí sí terminé también como especialista en ventilación mecánica, que son los respiradores artificiales. Eso es mucho del trabajo del kinesiólogo en terapia intensiva, de toda así como uno con un deportista lo rehabilita de determinada lesión musculoesquelética hasta darle el alta. En pacientes en terapia intensiva con compromiso, con falla respiratoria y están con asistencia ventilatoria mecánica, un respirador, todo ese proceso hasta que se desteta el respirador y demás, es acompañado y es comandado por un kinesiólogo, que es esto que te decía, digo, empiezan a sonar alarmas, pasan cosas y llaman al kinesiólogo. Eso yo lo vi en quinto año en la facultad y digo, bueno, y llegó un kinesiólogo y empezó a hacer cosas, a tocar aparatos, botones, curvas, y veía que apagaban un incendio y medio que me explotó la cabeza. Digo, no entiendo nada y me interesa mucho al menos saber qué es lo que pasa. Así que bueno, medio que por ahí fue que terminé haciendo la residencia. Qué loco, porque no sé si es algo que viene de hace tiempo, la residencia de kinesiología dentro de este grupo de residentes, ¿no? Como que siento que en el común decís, bueno, residencia de traumatología o de cardiología o el que sea. Es muy lógico lo que decís porque el médico, el que se recibe de médico, si no hace una residencia, lo cual le da una especialidad, residencia para ser especialista en traumatología, cirugía general, clínica médica. La clínica médica es una residencia, no es que el médico que se recibe y no hace residencia es clínico. Claro.
para ser médico clínico tenés que hacer una residencia en clínica médica. Entonces es como que en esos casos vos estás, entre comillas, obligado a hacer una residencia para terminar de ponerle un poco un sello a tu carrera de médico. En la kinesiología no es así, o sea, la residencia no es obligatoria, es un poco como el camino largo, digamos. Claro. Que yo, a ver, no me arrepiento en absoluto de haberla hecha, siento que me dio como un poder de análisis clínico bastante más importante, pero no me imagino ni haciendo una semana más de nuevo de residencia. Bueno, por lo que hablamos muchas veces, fue un momento como muy, vos decís de mucho aprendizaje, pero muy exigente, ¿no? Porque decís que estabas directamente en la parte de terapia intensiva y es la zona crítica. Donde pasan cosas, sí. Sí, es cierto. cierto. Hoy nombrabas el tema del aparataje. ¿Cuáles eran como las actividades más puntuales que te tocaba hacer dentro de la terapia? Principalmente es, o sea, como el equipo que trabaja que trabaja en una terapia intensiva, con el médico intensivista, el kinesiólogo intensivista, que hace cuidados críticos y cuidados respiratorios, y enfermería, es como el tridente que labura a la par. No uno más que el otro, sí, o sea, sí. Los tres ejes necesitan sí o sí del otro. Mucho esto que te decía de la progresión de la progresión respiratoria de pacientes que en casos más graves están totalmente sedados, entonces necesitan de una máquina que los haga respirar. Esa máquina la manejas vos y vas... ¡Qué responsabilidad! Es como despegar un avión casi, o sea, vos tenés que setear un montón de cosas desde cuánto tiempo respira, tiempo expiratorio, ya me olvidé de todo, pero... Y incluso mientras venía para acá pensaba que digo, capaz termina saliendo justo este tema que te decía, sí, que son cosas que hace años ya no hago, pero en su momento estudié muchísimo y hoy en día por ahí me veo analizando curvas en otro ámbito claramente, sí. Y en ese momento también curva de presión en función del tiempo, que vos ya antes de entrar a la habitación, sonaban alarmas y antes de entrar a la habitación mirabas y ya más o menos te dabas cuenta qué pasaba, por qué. ¿Y era algo que en la carrera lo había...? No, ni pedo. Nada. ¿Cero o...? Y alguna... Sí, a ver, no sé, una materia que era terapia general. Sí, no, sí, no me acuerdo exactamente la materia, pero sí, kinesiología respiratoria. Claro, entonces, pero nada que ver a lo que pasa es que la teoría a la práctica. Existe la kinesiología respiratoria en pacientes crónicos que van al consultorio a hacer rehabilitación respiratoria, porque son pacientes EPOC, por ejemplo. Y hay kinesiología respiratoria totalmente crítica en pacientes que están en este momento en una terapia intensiva. Entonces, termina habiendo especialidades que tal vez no están tan estructuradas como en la medicina. Esto que te decía, el médico que hace terapia intensiva es porque hizo una residencia en terapia intensiva. En la kinesiología, o haces una residencia que está medio a tu decisión, o empezás a hacer formaciones y especialidades medio por fuera y según tu interés. Así que sí, hay un mundo de cosas, o sea, te quiero decir cosas que probablemente no sepan que hace un kinesiólogo. Esto, yo me acuerdo cuando le decía a ustedes, no estoy de guardia, que me decía, ¿pero qué? ¿Llevo un tobillo a la guardia? No, le digo, yo estoy en terapia intensiva, hago otro tipo de kinesiología, ¿entendés? Claro. Hay kinesiología de, no sé, con embarazadas, de suelo pélvico, con incontinencia urinaria. Decías, nombraste específico de quemado. Sí. ¿Cuál es lo específico ahí? Obviamente, pacientes quemados que terminan el hospital del quemado, que es donde hice las rotaciones en su momento, tiene un área de terapia intensiva en donde hay pacientes como estos que te digo, que encima de todo esto están quemados. Y después pacientes o ambulatorios o internados con quemaduras, en donde uno con distintos tipos de vendajes y posiciones y demás vas de alguna manera moldeando la piel nueva y evitando retracciones. Y nada, también hay un montón de cosas diferentes. Ni hablar, no sé, lo de la neurorehabilitación en distintos tipos de pacientes, agudos y crónicos. Bueno, realmente pasa eso, o sea, el que uno se termina dedicando a un área puntual y hay un mundo de cosas que no tenés ni idea de qué es lo que hace, y tenés la misma profesión
de carrera de grado que el que ejerce eso habiéndose especializado. Che, y bueno, esta residencia fue en el Austral, que es un hospital de prestigio, ¿no? Y ¿con qué tecnología te encontraste que no conocías o que era de última y decís, che, mirá, esto es una locura? ¿Te pasó específicamente? Porque capaz que, bueno, no sé, estaba el respirador, era el mismo hace un tiempo, que ya de por sí el aparataje en lo tecnológico, un respirador, tal vez parece como una estructura media vieja, pero, o sea, sostiene la vida de una persona. Es increíble. pero ya no son viejas. Y de hecho por ahí en el transcurso, a ver, la residencia fueron 3 años, pero yo estuve 3 años más trabajando después en el Austral y haciendo guardias, con lo cual también vas conociendo como equipos nuevos, y cada uno tiene más funciones y más cosas que podés medir desde ahí. Ok. O distintos aparatos, no me acuerdo ni los nombres ya. No, pero digo, ¿ese es el aparato principal con respecto a lo tecnológico que viviste o había algo más? Sí, o después había un aparato que se llama FluxMed, si no recuerdo mal, en donde vos bueno, no importa, metiendo una sonda y demás, podías medir distintos tipos de presiones y te daba muchísima información que te servía a vos para ver qué tanto podías empezar a sacar o no el respirador, que es un poco el objetivo nuestro en ese momento. Así que sí, como respuesta a eso, la tecnología fue respaldando con mucho dato duro, muchas estimaciones clínicas que uno dice, che, me parece que está bien, podríamos probar. Y bueno, hay cosas que ya te permiten ir evaluando para confirmar y respaldar una decisión. Creo que pasa en casi todos los ámbitos que tener más datos te hace tomar mejores decisiones, ¿no? Entonces está buenísimo y es increíble como, nada, en este caso capaz no conocemos cómo se aplica eso, está buenísimo. Pensaba en, bueno, como este recorrido tuyo, ¿no? Estudiaste acá en el Cole Maristas, después la licenciatura la hiciste en la Barceló, entraste al Austral en la residencia, sí. Y ahí el próximo salto, ¿cuál fue? Terminé la residencia, no, el próximo salto al terminar la residencia fue poner mi consultorio acá en Luján, mientras seguí trabajando en el hospital, en menos días y demás, me quedé hacía guardia los días lunes, hasta que de a poco fue virando un poco, o volviendo un poco a mi idea inicial de ir volviendo más cerca al deporte, que es lo que yo inicialmente tuve en mente cuando dije voy a hacer kinesiología. Bien. Después descubrí un montón de cosas que siento que fue importante también verlas de primera mano y ver de qué se trataban y después confirmar hacia dónde quería ir volviendo. Está bueno porque como que abriste el abanico de experiencia, decir, bueno, esto era lo que quería, de todas formas voy a intentar de ver qué pasa por el otro lado, y terminas diciendo, no, bueno, lo que yo quería era realmente lo que quería. A mí me pareció importante e interesante también, o sea, yo no me arrepiento, ya te digo, siento que eso hoy en día en mi manera de ver las cosas dejó como una huella, así que no es que fue pérdida de tiempo, porque teniendo en cuenta en realidad que en mi residencia hice más laburo de hospital con pacientes respiratorios. Yo en el último año, en general, en el último año de una residencia uno puede hacer una rotación externa en el país o en el exterior y demás. Y yo me fui a rotar a Inglaterra, al hospital de Exeter, en donde quería ver, basta de respiratorio, quiero ir a meterme en algo más deportivo. En algo, sí, más, al menos traumatológico. Okay. Porque el área deportiva en los hospitales es difícil de encontrar. Sí, una cosa es lo ortopédico y traumatológico y pacientes derivados del servicio de traumatología y recién operados y demás, que en la mayor cantidad de veces no suelen ser deportistas, a veces sí, pero no suelen ser deportistas. Pero bueno, me fui en busca, primero tratar de aprovechar
la posibilidad de decir, bueno, me voy un par de meses a otro lado y sigo cobrando mi sueldo de residente mientras, bueno. Sí, la conexión también entre hospitales, hospital universitario, porque era así, ¿no? No, mandé a todo el mundo literal hasta que en algún lado, porque de la mano de lo que vos decías antes, de no es tan común la residencia y kinesiología, yo mandé al mundo entero y de todos lados me respondían muy buena onda de todo, pero dicen, che, no tenemos rotación de residentes de kinesiología. Claro. Me dicen, no existe, no sé. Y terminé en realidad en el hospital de Exeter en Inglaterra porque dos residentes de traumatología del Austral se habían ido a ese años anteriores y ya tenían contacto y pasame no sé qué, me mandé, me recibieron. Así que fue interesante, estuvo bueno. Lo más importante que me traje de ahí fue confirmar que acá tenemos una formación del carajo. No me llamó absolutamente nada la atención de cómo se hacen las cosas allá. La formación de grado de ellos son 3 años contra 5 nuestros. Y yo llegaba con 5 de grado y 3 de hospital y medio que no entendían muy bien cómo funcionaba. Después, bueno, habrá otro tema de cómo funcionan a veces las cosas acá en cuanto a prepagas, no prepagas, sistema de salud, público, privado. Bueno, es otra discusión, pero en cuanto a formación de profesionales no tenemos absolutamente nada que envidiarle al mundo. Che, y hablabas que esto fue previo al consultorio o... Previo, sí. Previo al consul. Abriste acá, me acuerdo que ahí en Bakú. Alem. En Bakú primero. En Bakú primero, Claro. ¿Verdad? Después Alem. ¿Y ya ahí era con el nombre Fisioactiva? No, ahí me metí en Bakú, digamos. Era claro, el kine que estaba ahí. Mm. ¿Y Fisioactiva cuándo sale? Y cuando... Ya mudado al otro. Claro, cuando... coincido con Mati Guaita, que es mi socio hoy acá en Luján, hace ya varios años. Él estaba queriendo ampliar su consultorio y yo lo mismo, así que entre los dos pusimos Fisioactiva. El nombre Fisioactiva es un poco el lema nuestro como profesionales, o sea, antes, y no hace tanto, pero antes... casi que la totalidad de lo que se hacía era fisioterapia y algún aparato, básicamente, pero porque es lo que se hacía en ese momento, no porque antes se trabajaba mal. Sí. Es lo que en ese momento tal vez te formaban en la facultad y demás. Y en ese sentido, yo creo que la profesión ha ido evolucionando en relativamente poco tiempo de manera abismal. La formación de los kinesiólogos hoy es seria. Y otra vez, después tenés subespecialidades de subespecialidades con gente realmente formada y capaz, que lo mismo pasaba en la terapia intensiva, lejos de ser un técnico de que hagas lo que dice el médico, porque muchas veces en lo que respecta a tu labor, terminas teniendo mucho peso en las cosas que se puedan hacer o no hacer, así que... no sé, me fui medio por las ramas. Pero no pasa nada. Yo me quedé pensando como en este recorrido, ¿no? Jugaste toda la vida al rugby, jugamos juntos un montón de tiempo. ¿En qué momento llegás a conectar la pasión de toda tu vida, que yo sé cómo la vivís y cómo la viviste y cómo la vivimos en su momento, a la parte profesional tuya y llegar a los Pumas 7 como fisio ahí en parte del staff? ¿Cómo llegaste a eso? Cuando yo termino la residencia, ingreso... Sí, termino la residencia, pongo el consultorio acá en Luján y al poco tiempo se contacta conmigo Martín Zucchiati, que hoy es mi socio en Pilar, tenemos nuestro consultorio juntos, para ir a trabajar a Hindú con él, que Hindú es un equipo de primera de rugby local. Martín también hacía años trabajando en los Pumas 7 y demás, así que medio como que me subí a su barco para trabajar con él en Hindú. Lo cubrí en alguna que otra situación con respecto a los Pumas y demás, y medio a partir de ese nexo, como vos decís, se me fue dando la posibilidad de combinar un poco mi profesión con una de mis pasiones, sí. Que imagínense el punto de vivencia de la pasión de Stani, que en ese momento como que no era una decisión fácil. No. Tener que dejar el club y de entrenar y de jugar
por ir a cumplir ese sueño de llegar a ese punto profesional que, nada, es como tu punto máximo, ¿no? Sí, no fue, es verdad, no fue nada fácil porque en definitiva desde lo profesional estaba bueno y yo venía esto de unos años de formación hospitalaria, era como pegar un volantazo hacia lo que seguramente Pensabas desde un era lo primer que me iba a momento, gustar, claro. pero implicaba un cambio grande que principalmente era esto, dejar de jugar, cosa que no había dejado de jugar desde los 3 años sin parar. No me acuerdo patente. Y nada, fue una encrucijada importante. Bueno, me acuerdo de charlarlo con mi viejo, yo desgarrado. Sí. Y me dice, bueno, probá, el club va a estar siempre ahí, te arrepentís, Claro. volvés, y medio como que eso que me parece simple, pero bueno, es así. Che, pruebo, y si no, vuelvo, muchacho, estoy de nuevo, y no pasa nada. Tal cual. Bueno, y así fue. ¿Y cómo te encontraste? Contá con un poco más la experiencia esta de, bueno, ¿cómo es llegar a los Pumas 7 a laburar? Los Pumas 7 están en un circuito que durante todo el año van recorriendo Claro. diferentes puntos. Sí, el Seven, por ahí para el que no sabe, son las mismas reglas que el deporte de 15, pero se juegan justamente 7 contra 7 en la misma cancha, con lo cual el despliegue físico es tremendo. Y tal cual, se juega durante todo el año, se van viajando a distintas ciudades del mundo, hay un ranking anual y distintas cosas puntuales. Ahora, el funcionamiento, digamos, era más como uno trabajaría tal vez con un club, porque a los jugadores que juegan con la camiseta argentina, vos después los vas viendo cuando estamos en Argentina todos los días, hasta preparar el próximo circuito y volvemos a ir. Entonces, a diferencia de una selección que probablemente termina el torneo en cuestión y vuelven a sus clubes y demás, esto funcionaba más parecido a la dinámica de un equipo y un club que vos lo vas viendo constante, todo el tiempo, exactamente. No, la verdad, yo tengo recuerdo de lo que eran los circuitos y demás, los días de torneo, las giras en general. Yo volvía destruido. Viste, una intensidad física y mental y de responsabilidad, viste, de tomar decisiones y bueno. Pero sí, tal vez la recuperación o que se recupere y llegue a... O que te pregunten, ¿está o no está? Así, pero bueno, yo siento que me gusta, es como que me gusta esa incomodidad a veces, de ciertos desafíos, ¿viste? Si no, uno como que se va achanchando, sí. Así que, bueno. Bueno, y ¿a cuántos circuitos? Bueno, no, está mal dicho, ¿no? ¿Un circuito es cada punto? Cada etapa tiene 2 circuitos, okay. Entonces en cada viaje, por ejemplo, ahora fueron cambiando, pero... Que te acuerdes de cuáles fuiste y... No, bueno, vos, por ejemplo, en el de Oceanía es Australia. Australia, jugás un fin de semana en Sydney y al fin de semana siguiente en Nueva Zelanda, que ahora cambió de Sydney a Perth. Lo mismo Estados Unidos, Canadá, Hong Kong, Singapur, Dubái, Sudáfrica. En ese momento era Londres-París y ahora cambiaron a no sé si es Madrid y otra ciudad europea. ¿Toda esa vuelta fuiste haciendo? Sí. Bien. Sí, no fui a Canadá, no fui porque aparte a mí me agarra también el momento de la pandemia en donde primero se corta todo. Bien. O sea, apenas volvemos, me acuerdo del circuito en Australia y Nueva Zelanda. Llegamos a Argentina en ese febrero que a los 15 días, medio que yo me acuerdo que nos cruzamos algunos delirantes para mí con barbijo en el aeropuerto y no entendíamos nada, y bueno, 20 días después fue que cerraron todo. Entonces un tiempo largo sin que haya actividad, y después cuando volvimos, distintos, no me acuerdo, por ejemplo, los de las islas del Pacífico, Fiji, Samoa, y todo eso, jugaban entre sí y no se cruzaban con otros para ir volviendo, porque a todo esto se postergaron un año los Juegos Olímpicos, era Tokio 2020, se postergan, se hacen en el 2021, y la vuelta a la actividad fue como se pudo.
los circuitos tal cual los estoy diciendo no se fueron haciendo así y los, no sé, los sudafricanos solamente competían con los de Oceanía y nosotros, bueno, fue totalmente atípico como la vida de todos ese recontra, periodo. Recontra. ¿Y en qué momento te enterás o ya cuando estabas en estos viajes sabías que ibas a participar, ibas a estar dentro del staff de los Juegos Olímpicos? No. De hecho, en realidad, como que no lo ¿vos lo dimensionás o no lo dimensionás? Como que no, porque es como que algo que pasó y... Sí, yo creo que no del todo, capaz. Por ahí con el tiempo probablemente uno toma sí, más va perspectiva tomando, sí. y... Pero no, yo no iba a ir, yo ya te digo, trabajaba con Sukia, con Martín, que Martín trabajó haciendo ese trabajo que te digo durante más de 15 años. Mirá. Que es tremendamente desgastante, sí. Y se fue quedando sin nafta y cuando postergan un año los Juegos Olímpicos, que ya lo veníamos charlando y yo le decía, no te puedes bajar. No, que sí, que no, que sí, que no. Y bueno, cuestión, no me acuerdo exactamente, 6 meses antes, medio que ya planta, quedaban 2 o 3 torneos antes. Y bueno, nada, sí, que de yo que ya venía trabajando con el equipo y todo, con Martín. Así que bueno, de golpe quedé de pechito solo con la responsabilidad para mí. ¿Y cómo fue esa experiencia? No, un desafío gigante, siempre conté un montón con su espalda todo el tiempo, incluso yo estando allá y charlando acá con él todo el tiempo, no desde el punto de vista de consultas, porque en eso obviamente yo confiaba en mí, pero sí de su experiencia, ¿viste? Así que, no, el desafío bestial. ¿Dormiste en ese tiempo menos que en Bariloche de viaje egresado, más o menos? Pero, no, por suerte, yo siempre charlo con Martín, que Martín estuvo en los Juegos Olímpicos de Río, los anteriores. Que el primer partido de los Pumas en ese partido se rompen 2 cruzados. En cualquier momento que pase difícil, ahora en un partido que dura 14 minutos se rompen 2 cruzados de 2 jugadores titulares, fue durísimo. Y en ese sentido, la cuota de suerte estuvo de nuestro lado, incluso en la preparación. Con ciertos contratiempos, pero que los supimos llevar bien y demás, y llegaron los jugadores que tenían que llegar en el mejor estado a competir al 1000% y teniendo de vuelta un podio olímpico, así que en ese sentido pude, entre comillas, no sufrir tanto. Y hoy hablábamos como de la parte tecnológica dentro del Austral, y dijimos al principio, ¿no? Como qué loco esto de ámbitos que parece que son tan lejanos, ¿qué pudiste ver ahí encima en un... como a ese nivel, ¿no? Porque es el nivel más alto en cuestiones tecnológicas. No sé, ¿qué herramientas? Mirá, yo creo que todavía, así como te decía que en estos últimos años la profesión fue creciendo exponencialmente, te diría que hace 4 años todavía no había tanto desde el punto de vista kinésico, sí por ahí ya implementado en la preparación física, todo el trabajo y la información que brindan los GPS y demás. Okay. Obviamente a nosotros nos sirve mucho para ahora si querés ahondamos un poquito en eso, pero los principales testeos en cuanto a físico sí incluían un poco más de tecnología en cuanto a los GPS o a los testeos de velocidad y demás, o con encoders o con cámaras o algo por el estilo. Okay. Porque por ahí nuestras evaluaciones en ese momento eran más clínicas, obviamente validadas y todo, pero que te arrojaban como un score en el cual vos después, por cualquier situación que tengas más adelante, puedas ir comparando el estado actual del jugador lesionado con el jugador sano a principio de temporada y demás. Hoy en día hay cosas que sé que se usan a este nivel y demás, incluso tal vez no niveles tan de elite como plataformas de salto, plataformas de fuerza y demás,
o aplicaciones. A ver, yo hoy en el consultorio termino usando más aplicaciones de video que te brindan gran parte de esa información y son menos costosas, pero para ir a tu pregunta puntualmente, la mayor cantidad de tecnología en ese momento me da la sensación que era más desde el punto de vista de la preparación física. Con respecto a los GPS, te dan muchísima... Los GPS se ponen en las camisetas o en algunas pecheras debajo de la camiseta. Son unos aparatitos que miden mucha información en cuanto a cantidad de distancia recorrida, cuánta cantidad de aceleraciones, cuánta cantidad de desaceleraciones, dependiendo más allá de la cantidad total recorrida, cuánto fue a tal intensidad, que se llama por zona 1, zona 2, 3, 4, que eso va determinando el nivel de intensidad de ese volumen recorrido, que eso a nosotros nos sirve mucho. Si yo sé que... Sí, para entender el contexto también del jugador, ¿no? Si yo sé que Ignacio Cuantín en una semana normal de torneo tiene más o menos, por decirte números en el aire, 50 aceleraciones, 48 desaceleraciones, en promedio hablando, 9 kilómetros por estímulo, y yo más o menos ya sé a dónde tengo que ir. Entonces, más allá de cómo estás del desgarro, bien, cuánto tiempo pasó, van 27 días, bueno, tendríamos que estar, bueno... GPS en la espalda, vamos, fíjate, vos ya sabés el pico de velocidad histórico, ya sabés el promedio, entonces ir acercándote objetivamente, ¿no? Más allá de, che, me siento bien, no me jodes, bueno, ya pasaron 4 semanas, bueno, hay un montón de indicios clínicos y de tiempo y de progresiones, que está todo bien, y es gran parte en realidad, porque uno no se puede olvidar, nunca de la clínica, o por lo menos yo lo veo así. Ahora hay un montón de números e información dura, objetivable, que te termina de inclinar la balanza para un lado o para el otro. ¿A qué te referís con que no te puedes olvidar de la clínica? Que para mí, en definitiva, uno en la facultad estudia un conjunto de signos y de síntomas y que componen un cuadro clínico correspondiente a determinado diagnóstico, y que debería ir transcurriendo su progresión de determinada manera. O sea, hay cosas que van más allá de los números. A mí me gusta estar como en el punto medio, ni el ultra numérico que solo es el dato, acá dice y es así, ni el que no quiere ayornarse con la cantidad de información que te dan hoy un montón de estas cosas tecnológicas, porque me parece que los dos mundos son importantes, son igual de importantes, digamos. Uno no debería coexistir sin el otro, de ir teniendo mucha información desde lo clínico, ¿a qué me refiero con clínico? Por ahí vos sabés, y la charla con el traumatólogo le va a llevar X cantidad de semanas o en tanto tiempo sin pisar, y después de esto, bueno, hay un montón de tiempos biológicos que uno va esperando y acompañando con la rehabilitación para poder ir dando pasos hacia adelante todo el tiempo. Y en algún momento uno empieza a tratar de tener números que respalden un poco esa situación clínica e ir pudiendo crecer y avanzar con ambas cosas. Muchas veces uno mide distintas cosas en el medio de una rehabilitación también para comparar o para saber tu estado actual. Bueno, hoy estamos en esta situación, nos falta un montón de esto y esto. Entonces las rutinas que vienen ahora van a tener el norte que teníamos, pero de esto no nos podemos olvidar porque ya medimos que nos falta. Entonces dentro de 2 meses que volvés a evaluar, ya tenés cómo compararte esas cosas. Hacen la diferencia. Me parece que esto que decís del equilibrio es fundamental, porque también está bueno que esas decisiones que vos vas tomando de lo clínico, que ya sabés que estudiaste, tener ese respaldo también de, un dato es como... objetivo. Sí. Te quería, me hizo reír recién, pues miré el chat y hay un usuario, Papito422, que dice, el number one, number one. En terapia intensiva conoció el amor de su vida, ¿puede ser? Mirá. Qué grande el Morocco.
¿Quién será? No sé, bueno, no sé. Si quiere decir su... ¿quién es? Está ahí, vamos a seguir leyendo. Estábamos hablando entonces de la parte tecnológica. Y algo que me parece como importante también en esta experiencia de tu laburo en la Austral y tu laburo después en los Pumas, y cómo hoy decíamos, bueno, que es algo como de diferentes ámbitos. ¿Hay algo de esos aprendizajes que tuviste que hoy llevas a tu consultorio? Como que se rige por el mismo... algunas cosas por el mismo camino, o sea, las mismas decisiones que tomabas en deportistas de elite, lo podés bajar a Marta que va a tu cónsul, o al jugador de LRC que está acá y que va. Es como que Sí. esos aprendizajes se pueden trasladar. En gran parte sí, yo creo que es muy importante siempre tener en cuenta el contexto del paciente en cuestión. Si estás hablando de un... Porque claro, después en el consultorio uno por ahí se encuentra con distintas realidades. Claramente la del jugador de alto rendimiento y atleta de elite vive para eso. Come en función de eso, duerme lo que tiene que dormir en función de eso. No tenés que andarle atrás para que haga la recuperación, porque es... o sea, eso... es como que va sucediendo solo y de alguna manera te hace más fácil el laburo. Pero después vos también te encontrás con un jugador de fútbol ocasional que se desgarró 6 veces en el año y no entiende por qué. El por qué es muy, muy simple, porque en realidad no está entrenado para eso. Entonces, muchas veces no está entrenado para eso, quiero decir, no hace una preparación tal para determinado estímulo o exigencia. Entonces, yendo a lo mismo, depende muchísimo del contexto de la persona en cuestión. Siempre trato de, dentro de las posibilidades, ir llevándolos hacia lo que tal vez en el alto rendimiento se hace, que simplemente podemos estar hablando de antes de jugar o antes de entrenar tenés que hacer una activación que en tu caso va a ser tal, con estos 3 o 4 ejercicios. Te va a llevar 6 minutos. Te va a cambiar realmente que lo hagas o que no lo hagas. Doy fe de eso. Porque en definitiva de alguna manera uno trata de accionar preventivamente, que ahí aparece otro concepto de prevención de lesiones y que también se puso muy de moda, y no existe un ejercicio preventivo. Sería glorioso. ¿Qué querés, que no te pase esto? Haz esto. No es así. El cuerpo es las lesiones son completamente multifactoriales. Ahí vos podés tratar o contemplar o tratar de controlar determinados factores que influyen en una lesión, en una posibilidad de lesión, pero en definitiva todo apunta a tratar de tener la cabeza, que es lo que comanda todo, el sistema nervioso, lo mejor preparado para la situación más compleja. ¿Me explico? Uh-huh. ¿A qué voy con esto? Si vos bajás del colectivo y apoyaste con una piedra, si sos deportista y estás entrenado y estás acostumbrado a saltar, a caer, y un montón de estímulos que hacen que tu cabeza ante esa situación pueda reaccionar, probablemente no te pase nada. Ahora, si vos me hablabas de Marta recién, que baja y pisa una piedra, capaz que se fractura el peroné. ¿Entendés? Entonces es cómo tu sistema nervioso funciona en distintas situaciones. Vos podés ir ayudando a que funcione mejor, pero después el hecho de la prevención con hace esto, que no te vas a lesionar, que hoy en día con la cantidad de videitos en YouTube, en cualquier red social y demás, a veces encontrás como soluciones mágicas y bueno, no es la realidad. ¿Y crees que es el fortalecimiento, la prevención real? Sí. O sea, no como ejercicio, decís, hay que hacer tal ejercicio para prevenir, como concepto, sino... sí. Pero digamos, no lo digo yo, está estudiado. Claro, sí. Cuanto más fuerte estás, menos chance de lesionarte tenés. Como, si querés, como la persona que más acostumbrada está a trabajar con estímulos de fuerza y demás, tiene menos chance de lesión. Se sabe. Después hay
eventos catastróficos. Sí, y otros factores que también pueden ayudar, no sé, como el descanso, nutrición. No, sí, son fundamentales, claro. Fundamentales. Sí. Te iba a preguntar cuáles fueron los desafíos, vamos a poner, si querés, como en estas etapas, como el desafío, como para que cuentes un caso puntual, ¿no? Sí. En el Austral, que te hayas encontrado y en tu trabajo con los Pumas. Decís, bueno, te encontraste la situación fue esta. Pero, pero a ver, o sea... ¿Y cómo lo resolviste? No, porque yo creo que en realidad es como uno va, sin hablar de un caso puntual, me da la sensación, o tengo los recuerdos también de los inicios de uno, en donde es un mar de dudas, y es lógico que sea así, y cómo con el correr del tiempo te vas dando cuenta de distintas herramientas que uno ya va contando, que recién ponías como los dos escenarios. En la residencia, yo sabía, al principio te juro, me acuerdo y me angustio ahora. No, por favor, no. ¿Viste? Va a sonar el interno, me van a llamar que en tal habitación, y yo no lo voy a saber resolver, ¿entendés? Y vos llegás y hay alarmas y cosas y cables y todo, y es sumamente angustiante. Y con el correr del tiempo, y obviamente de estudio, de formación y de experiencia y un montón de cosas, hoy te lo mencionaba, ¿viste? Por ahí llegás a la puerta de la habitación y ya mientras te vas cambiando y poniendo guantes y todo, medio que ya viste las curvas, ya viste, ¿no? Y ya tenés un 80% al menos de sé lo que pasa, sé lo que está pasando. Claro. Voy a hacer esto y esto y me fijo. Claro. Eso te va dando tranquilidad, pero es parte del camino. Sí, después pero bueno, pero ese primer momento, me imagino... Porque, a ver, no estamos hablando que te iban a llamar para que vayas a ver, no sé, el esguince de tobillo de Marcos. Obviamente. La llamada era porque se está muriendo tal persona, sí, y tenía que ver que... A veces sí, pero después si querés hablar de un esguince de rodilla, pero en un estadio con 60.000 personas, y ahora ya, entonces... En un principio uno estuvo evaluando y viendo y cómo se hace el vendaje y desde acá y para acá, y otra vez tenés 11 segundos, ya, ¿entendés? Nada, es un camino en el que... Está bien, es decir, como si bajo las dos ideas es, los desafíos que te pasaron fueron ese primer paso, que tuviste que dar en estos dos puntos. Y claro, y de verte en situaciones, que es lo que te decía recién, a mí me gusta como ponerme a prueba en ese sentido, porque no tengo dudas que es como la manera de crecer, de ir poniéndose en situaciones incómodas, y actuar en consecuencia, no quedarse con me suena el interno y me baja la presión, ¿no? Bueno, algo tenemos que hacer. Levantar el tali claro. Que está en el piso. Y vos personalmente sos, ¿te considerás una persona tecnológica? ¿En qué porcentaje? Del 0 al 100, ¿en qué porcentaje? Y yo te voy a ir sacando cosas que te... Dale. Si vos crees que ese es un 40, para mí, en realidad, bueno, estás en un 70. Pero hoy en día, ¿usás inteligencia artificial? Poco todavía, creo que poco. Me parece que es algo... Es algo donde... Sí, tengo que aprovechar más, me parece una herramienta increíble, pero sí uso muy poco, por desconocimiento en realidad. Sí. Si me preguntás porcentaje, yo te diría un 50-60, porque nada, tengo esto que te decía muy en cuenta de no solo lo clínico y demás, lo que uno se va sintiendo seguro, sino que hoy en día hay cosas que te dan una información diferente que antes no había, y las uso. Y uso dinamómetro digital, y uso análisis de salto y demás. Entonces, tengo esa información. No me considero el tecnológico, ¿viste? El Bill Gates de la kinesiología. No, pero soy muy consciente que se usa, se necesita para trabajar mejor. Y uno lo que quiere en realidad es siempre ir mejorando su práctica clínica.
Así que sí, lo uso y me formo. La especialidad que estoy haciendo ahora es justamente de eso, de evaluaciones funcionales y ciencia de datos y todo ese mundo. Ese mundillo. Y después en el cónsul implementaste, tipo, tenés una agenda digital, te manejás poco. Necesito eso. Ahí a ver, sí, agenda digital con Google Calendar. Claro. Okay. Pero ahí, pero no por que ejemplo, yo, como en la barbería, ponele, claro, entro, ya puedo reservar el turno de tal... Ahí es donde yo tengo que pegar un giro que va más allá de, dale, decidite, hay un montón de aplicaciones, Sí. sino que yo, a ver, en Pilar veo de un paciente por hora, Okay. porque no atendemos ninguna prepaga y es solamente particular. Okay. Y acá en Luján atendemos varias e igualmente tratamos de laburar de forma tal en donde veamos 3 pacientes en simultáneo y eso siento que me lo puedo ir acomodando yo porque yo sé quién viene y a quiénes más o menos puedo juntar, porque ahora si una aplicación entra y se me ponen 3 pacientes de primera vez en la primera hora, me muero. ¿Entendés? A mí me lleva tiempo, me tengo que sentar a hablar, ver estudios, charlar, qué haces, qué no haces, para cuándo. Eso a mí me lleva tiempo. Entonces, si a mí claro. de golpe alguien se me mete y me llegan 5 personas juntas, que no, ¿entendés? Sí, no sí, sé, como encontrarle la vuelta probablemente a adaptarlo a la dinámica. Exista la manera, pero es como que ahí me siento más reticente porque nada, un poco la justificación es esa. Digo, che, yo ya sé que estos 3 los puedo juntar, pero si la inteligencia artificial me junta 3 que vienen, no puedo. Pero no, yo sé que tengo que dar el brazo a torcer y no es de porfiado, sino es de que por el momento no le encuentro la vuelta. Necesito hacerlo porque el teléfono se me explota también. Claro, como poder delegar esa parte más burocrática que termina siendo lo más pesado. Porque, y también perdón, en definitiva, si no fuese una aplicación o con una secretario, cualquier cosa, sería un poco lo mismo. O sea, es quien se encargue de los turnos no va a tener del todo claro quiénes sí, quiénes no. A diferencia por ahí de un turno médico que son de menos tiempo y ves de a uno por vez y van, entonces tal vez es más simple, pero el turno con el que inició el consultorio está en 1 hora. No son 15 minutos que vienen, sí, hace, bueno, tomá ese y te vas. Entonces, bueno, nada, eso. Y decías que usabas un poco la IA, ¿para qué la estás implementando? No, o sea, para cosas personales, de bueno, redactame el mail para tal cosa. Tal cual, cosas que siento que es un ABC total, o sea, me da la sensación, de hecho, bueno, creo que con vos hablaba, porque vos la vez pasada me decías que obviamente lo usás un montón y tenés la versión paga y demás, pero justamente por eso, porque laburás un montón. Me parece que ahí hay algo para explotarlo, que en mi caso está muy verde todavía, pero desde el desconocimiento, ¿no? Claro. ¿Y conocés de herramientas o cosas que se estén usando? No sé, por ejemplo, viste que ahora son como multimodales y pueden ver y escuchar, qué sé yo, entonces vos podés con la cámara apuntar a cierto lado y te dice qué es lo que está pasando. ¿Sabés si hay algún tipo de aplicación que se use así en kinesiología bueno, te ayuda a un diagnóstico, por ejemplo? Perdón, sé que, o sea, si vos le cargas, que es medio vidrioso todavía, si vos le cargas una imagen de lo que sea, una placa de tórax, una radiografía de tobillo, y te la informa, con pifies muchas veces. De hecho, la vez pasada, no me acuerdo, estábamos medio jodiendo claro. Y no me acuerdo qué dice, y le digo, te pifiaste porque dijiste, no me acuerdo qué era, y me dice, sí, tenés razón, me confundí con esto, pero ahí es medio vidrioso, ya te digo, dependiendo si va a ser tu única vidriera, o yendo a tu pregunta, imagino que sí, o sea, todo lo que es análisis, no sé, por ejemplo, análisis de carrera, si vos tenés un video o algo, no tengo duda que hoy en día debe haber aplicaciones de inteligencia artificial que te deben dar con exactitud un montón de detalles de eso, viste, muchas veces hay videos en cámara lenta de alguien saltando, corriendo y demás. Después no sé muy bien cómo se implementará, si eso, si yo creo que un profesional con la ayuda de inteligencia artificial se potencia. Sí, es como
un poco llevándolo a lo que hablamos hoy de lo clínico con el dato, ¿no? Bueno. Es como, buscar ese equilibrio para tener mejores resultados, obvio. Hablar. Y o sea, ¿lo imaginás a futuro? Si pensás como la kinesiología en un futuro, con todo... Nada, porque es una realidad que lo tecnológico avanza mucho y avanza no solo en cuestiones de un programa, una aplicación que pueda hacer A o B, sino también en cuestiones de, no sé, impresión 3D o un brazo robótico o la robótica en sí. Sabes que no sé si me lo imagino tanto, no medio que me desorienta, me imagino, vos me decías, lo imaginás a futuro, yo muchas de las cosas que veo y que sé que se hacen ahora y hago, hasta hace muy poquito tiempo era bastante del futuro tener tanta evaluación que respalde la clínica y todo lo que decía. Me imagino por ahí, porque hoy en día necesitas más allá de determinado dispositivo para evaluar o plataformas de salto y con eso sacar un montón de información. Me imagino que tal vez esto que decías, directamente en algún momento tal vez ni siquiera necesitas el profesional formado para decodificar datos de ahí, sino que vos uses la plataforma de salto frente a una cámara y ahí directamente te entendés. Claro. Me imagino, viste, cosas así, pero me desorienta un poco, viste, no sé hasta dónde. Pensaba en tipo en el recorrido tuyo y como que de qué forma podemos como contar, ya que la verdad queda muy poco de programa, quedan poquitos minutos. Me gusta hacer como los cierres de, bueno, te vas a anotar en la carrera de kinesiología, como dar ese mensaje de, bueno, ¿dónde se puede hacer? ¿Cuáles son? ¿Qué áreas? Como un mensaje a alguien que está escuchando que justo estaba pensando en estudiar esa carrera, ¿dónde la puedo hacer? El tema de las áreas, de lo abierto que es, del abanico, de lo tuyo que fuiste por el deporte, también fuiste por el lado de hospital, hoy tenés también tu consultorio, entonces nada, como un mensaje así de sí, a mí me llamó la atención en más de una oportunidad o algún pariente o primo o algo que estaban por recibirse de médicos y hasta el último final no sabían qué residencia iban a hacer. Me parecía loquísimo, digamos. Vos estás a punto de ser médico y todavía no sabés si querés ser endocrinólogo o claro, clínico, con todo el tiempo que pasó, me ¿no? parecía muy raro. Y un poco esto, yo por ahí en su momento empecé a estudiar kinesio pensando y ligado a lo deportivo y encontré un mundo de cosas que a veces te van llevando un poco a eso o a la necesidad de explorar. Principalmente creo que es importante eso, que por ahí que va a estudiar kinesio y llega con una idea en la cabeza de lo que se hace o lo que hace el kinesiólogo y demás, hay 10.000 páginas más en cuanto a capacidades y más que capacidades en campos de acción. Y eso por ahí es más... está bueno el desafío de tener un montón de ámbitos en los cuales desarrollarse, porque te amplía el abanico. Ya te digo, yo me imaginé que era uno. Me da la sensación que la gran parte de la sociedad, excepto que hayas tenido en algún momento por algo neurorehabilitación o algo puntual, hay kinesiólogos que hacen únicamente rehabilitación de la deglución, por ejemplo. Mirá. ¿Entendés? Entonces, está bien, capaz sí, para mi tío, entonces vos estás al tanto, pero si no, para mí el 80% de las personas creen que el kinesiólogo está en un consultorio poniendo magneto. Y bueno, hoy por suerte estamos a años luz de eso. Me quedé pensando justo cambié, dice que volví al mensaje de Twitch, que es un familiar.
Me vuelvo loco, el moroco, un crack total, lujanero viejo y peludo, dame una señal, la necesito. Bueno, ya nos enteraremos quién es. Bueno, nos queda absolutamente nada de tiempo. Estuvimos con Stani Salas. Voy a hacer como un cierre. Estuvimos con Stani Salas, que nos contó todo su recorrido como kinesiólogo en diferentes ámbitos y cómo está hoy en el presente trabajando en su consultorio, que es Fisioactiva. ¿Que dónde está o cómo lo pueden encontrar? Fisioactiva en Instagram tenemos el perfil, no le damos demasiada pelota, la verdad. Bueno, pero si hay un número, están donde nuestros contactos. Y si hay alguien de Pilar también, está mi número en el mismo perfil, así que por el momento sin demasiada inteligencia artificial que nos facilite un turno. Pero ya vamos a conseguir una agenda ahí media automatizada como para sacarte un poco de laburo. Así que bueno, hablamos de muchas cosas. Stani contó del Hospital Austral y su paso por ahí, por los Pumas 7, de los Juegos Olímpicos. Y bueno, cómo también atraviesa la tecnología en diferentes ámbitos y en esta profesión que parece que se usa poco, pero que cada vez entrando un poquito más. Así que bueno, Stani, te agradezco que hayas venido. ¿Cómo la pasaste? Muy bien, gracias por la invitación, amigo. De nada. Bueno, cerramos acá. Me alejo un poco antes que Rana me rete. Cerramos acá con un programa más de Sin Código. Vamos a estar el miércoles que viene. No sabemos todavía la entrevista, pero ya vamos a poner algo en las redes. Y bueno, este programa lo van a poder encontrar en YouTube en la semana seguramente. Y les mando un beso grande. Hasta otro miércoles.